Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es el segmento a fondo de su noticiero Guatevisión. En Guatemala se vivió un conflicto armado interno que duró 36 años y de 1987 a 1996 se llevó a cabo un proceso de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla para terminar la guerra interna, que concluyeron con la firma de los acuerdos de paz. A más de una década de haberse firmado estos acuerdos, el Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz, CEIDEPAZ, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, efectuó una evaluación que examina los avances, las limitaciones y los retos en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Veamos. Los acuerdos de paz, 12 años después. Todo parece indicar que 12 años después de haberse firmado el último de los acuerdos de paz, gran parte de la población desconoce su contenido y la importancia de su implementación se esfuma a medida que pasan los años. Con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, de Canadá, CEIDEPAZ inició un proceso de evaluación y la elaboración de un informe alternativo sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Se consideró relevante desarrollar este proceso de investigación y realizar un informe alternativo porque a 12 años de haberse firmado los acuerdos de paz, literalmente las condiciones que dieron origen al conflicto armado interno siguen latentes. Entre ellas, fundamentalmente, la pobreza sigue creciendo en el país. Más del 50% de la población del país se encuentra en situación de pobreza y más del 70% de la población rural se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Para comprender la naturaleza del conflicto armado interno y la importancia de los acuerdos de paz, es necesario recordar cuándo y por qué surge el conflicto armado. El conflicto armado en Guatemala. El movimiento guerrillero en Guatemala surge a inicios de la década de los años 60 y realmente se da por muchas circunstancias, unas de origen estructural y otras de orden eminentemente político. Las raíces estructurales de la lucha armada en Guatemala pues tienen que ver en la situación de la injusticia social, la discriminación racista, la sobreexplotación del pueblo y la opresión cultural. Pero el factor que desencadena la guerra, o sea que la precipita, fue cuando en 1963 el ejército de Guatemala militariza el gabinete de gobierno e inicia la militarización del Estado y la sociedad con el golpe de Estado que da el coronel Enrique Peralta Zurdi. Y a partir de eso se cierra toda opción política para la resolución de los problemas de la población guatemalteca. Fue así como surgió en la clandestinidad la primera organización guerrillera conocida como Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Posteriormente surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC. Marco Antonio León Sosa, como Turcios Lima, fueron comandantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, de lo que se llamó las primeras FARC. Los dos fueron parte de un grupo de oficiales que se levantaron porque no estaban de acuerdo en que el gobierno de Idígoras Fuentes prestara el territorio nacional para agredir Cuba. Por otro lado, estaban en contra del manejo de los recursos del Estado y también la falta de libertades políticas y democráticas que había en Guatemala. Posteriormente, cuando fracasó el levantamiento militar, se metieron a la clandestinidad y junto con el Partido Guatemalteco del Trabajo, con el Frente Unido de la Revolución y el Partido Revolucionario, participaron en la creación de lo que posteriormente fue
el movimiento guerrillero guatemalteco. Además, surgió el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA. El Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT, se mantuvo en la clandestinidad desde el derrocamiento de Arbenz. No había otro camino más que clandestinizarse, si se quería seguir viviendo y si se quería aportar al proceso de transformaciones que buscaba la Guerra Popular Revolucionaria. Fue la única opción para poder sobrevivir. A nivel de condiciones físicas, materiales, muy duro. Uno sufre frío, sufre hambre, ¿verdad? A veces no hay comida, ¿verdad? No hay ropa suficiente y está el ejército persiguiendo a nuestras tropas. A nivel de un pensamiento de transformación, de entrega al país, ¿verdad? A la sociedad, una vida muy profunda. Durante varios años, estas organizaciones revolucionarias, con una fuerte base social de indígenas y campesinos, lucharon individualmente para conseguir sus objetivos. Y en 1982 acordaron unirse en una sola fuerza, formando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Sin unidad no se hubiera podido neutralizar las ofensivas del ejército y en buena medida contrarrestar la política represiva masiva y abierta destinada a las tropas de operaciones. La propuesta insurgente de cambiar la situación social, económica y política del país y la violación institucionalizada de los derechos humanos por parte de los gobiernos contribuyeron a que el movimiento revolucionario ganara adeptos, engrosara sus filas y se fortaleciera en los años 80. Esto trajo como consecuencia el recrudecimiento de la lucha contrainsurgente mediante políticas represivas por parte del gobierno. La gran ola represiva que se desató en el país produjo pues enormes pérdidas humanas que todavía no se logran cuantificar plenamente, pero se habla de más de 100,000 muertos, desaparecidos en este país. Eso afectó incluso el tejido social de los pueblos que habitamos el territorio nacional. La Tierra Sá ya se intensificó como táctica del ejército a partir del 81. Fue, digamos, esa táctica basada en quitarle el agua al pez. La guerrilla era el pez, el agua era la población. Y el ejército de Guatemala se dedicó a matar indios en Guatemala. Esas generaciones fueron asesinadas, desaparecidas o fueron obligadas a tener que salir del país. Según el informe del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica REMI, elaborado por la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, bajo la dirección de Monseñor Juan Gerardi, esta época de terror dejó como saldo 1.440.000 víctimas. Dentro de ellas se cuentan 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 250.000 niños y niñas huérfanos, 75.000 viudas, 440 comunidades arrasadas, 500.000 refugiados y 1 millón de desplazados internos. Además, se documentaron 422 masacres.